Bien, hola chicas. Bueno, aprovecho este video para darles la retroalimentación de su actividad número 2. Decidí hacerlo de esta forma porque me parece que por ahí seguimos teniendo complicaciones en la identificación de las variables sociodemográficas. Específicamente este video que estoy realizando para su tema, para ayudarles pues a ver si queda un poquito más claro, pero por supuesto espero que también les sirva de apoyo a otros equipos que pudieran estar en esta situación. Les platico a los demás que puedan ver este video. El tema de las compañeras es factores económicos y rendimiento escolar en niños de primaria. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en la tabla de definición de variables sociodemográficas, chicas, de inicio me parece como que quieren correr porque se están saltando las variables sociodemográficas, en realidad no las están poniendo. Y bueno, en los dos intentos, por así decirlo, de los archivos que me enviaron, eh, pues no logran aterrizar a qué se refieren estas variables en relación con sus sujetos. El primero de ellos tenía, no sé, yo creo como que leyeron acerca, en ese entonces el tema era factores sociales. Y bueno, lo que pasaba es que cada variable la ponían como, digamos, un factor, y entonces en la retroalimentación yo les dije que escogieran uno. En este segundo, en esta segunda corrección que me envían, me escogen ustedes la variable factor económico. Pero luego en la definición de variables me ponen algunas preguntas que no es que estén mal, porque luego una compañera me escribió como un tanto angustiada porque me preguntaba que si entonces todas las preguntas están mal. No es que estén mal, lo que pasa es que no se refiere a las variables que yo les estoy pidiendo. Y bueno, pareciera que la sacaron de una escala que ya existe o se basaron en ellas, porque de hecho las respuestas están en función de muy de acuerdo, en desacuerdo, que es un formato Likert. Las escalas Likert están dirigidas para evaluar las actitudes, es decir, qué tan a favor o en contra están las personas acerca de diferentes enunciados que les ponemos. Les digo que se basaron porque, bueno, las preguntas en una Likert generalmente no se ponen como preguntas, se ponen como enunciados afirmativos, y entonces esto da la pauta a que la gente diga estoy de acuerdo o en desacuerdo. Por ejemplo, si yo digo la guerra contra los países musulmanes es necesaria para preservar la paz, esa no es una pregunta, es una premisa, así se le llaman ese tipo de escalas, y entonces ya la persona que lo contesta, a partir de esa premisa, dice, bueno, yo estoy de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, la corrección esta vez, digo, de nuevo nos quedamos como sin identificar cuáles pueden ser las variables. Por lo tanto, yo decidí tomar este tema como para orientarlas a través de este video. Y bueno, vamos a partir, primero les comento, su nueva variable grande, por así decirlo, o su concepto teórico. Bueno, tienen el que ha permanecido, que es desempeño escolar. Eso me parece que les queda claro que van a tener que buscar un instrumento que mida desempeño escolar. Lo que está por ahí volando es lo de factor económico. Y bueno, tenemos que elaborar las variables sociodemográficas en relación a pues a esta variable grandota o este constructo teórico que es factor económico. ¿Cómo pueden ustedes hacer para saber si, pensando en el niño al que van a encuestar, acuérdense que van a trabajar con niños de primaria, cómo le pueden hacer para ver este si, bueno, cómo percibe, digamos, o cómo vive esta cuestión del factor económico? Si hablamos de factor económico, nos referimos a mí me parece que a dos elementos de inicio. Uno, a la cuestión del ingreso. Sin embargo, vamos a pensar como niños. Es difícil que o sea,
Una opción sería preguntarles, más o menos, ¿cuánto crees que ganan tus papás? Siendo realistas, siendo niños de primaria, los niños no van a saber cuánto ganan sus papás. Es muy difícil que ellos estén enterados. Pero lo que sí podemos hacer es, a través de una serie de preguntas, tratar de identificar pues sí, la cantidad de ingresos que tiene la familia, que esto es una variable sociodemográfica. El dato general, la cualidad de ingreso que pueden tener los chicos a los cuales les vayan a aplicar el cuestionario, ¿sí? Bueno, aquí voy a tratar de abrir un programa. A lo mejor no le van a entender como mucho los garabatos, pero también ya les mandé la retroalimentación a través de la calificación de la tarea. Déjenme nada más aquí. Voy a ubicar, ¿dónde estarán? Estoy buscando el Paint para poder borronear ahí. Y la verdad es que ni siquiera me acuerdo dónde puede venir. A ver. Bueno, y les voy hablando en lo que lo encuentro del otro elemento que integra, digamos, el constructo teórico factor económico. ¿Cómo podemos hacer, o sea, cómo puedo saber si el niño que voy a entrevistar es rico, de clase media, de clase baja, de clase pobre o muy, muy pobre? Pues uno, tengo que hacer un sondeo más, o sea, tengo que poner preguntas que vayan en relación a eso que les decía del ingreso, que ahorita vamos a ver cómo puede explorarse, porque los niños difícilmente van a saber cuánto ganan sus papás. A ver, aquí vamos a escribir con eso. Ok. Entonces, el factor económico, aquí vamos poniéndolo, pues estaría, o sea, ¿cómo podemos saber cómo vive una persona en sus datos generales? El factor económico, uno sería por medio del ingreso. Y otro, yo pensé, a partir del asentamiento donde vive o del área. Yo no sé, la verdad es que no conozco luego las localidades donde viven. Entonces no sé si dentro de una misma localidad o donde van a aplicar haya como colonias, fraccionamientos, o sea, como un área grande y nada más haya casas como de diferentes estratos socioeconómicos. Entonces, bueno, aquí en asentamiento, por ejemplo, puede haber una variable, en caso de que donde vivan haya colonias y fraccionamientos, bueno, una variable puede ser tipo de asentamiento donde vive, que tendríamos colonia, un poco lo que hacemos en el ejercicio de la actividad 3, colonia, fraccionamiento público, fraccionamiento privado y residencial, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaríamos que una persona que vive en un fraccionamiento privado, pues va a tener una situación económica más favorable que alguien que vive en una colonia o que vive inclusive en el área rural, ¿no? Por el contexto de nuestra ciudad y de nuestro país. Entonces, sí podemos preguntar esto al niño. En caso de que haya como tipos de asentamientos donde vayan a aplicar la encuesta. En caso de que sea como un área grande con diferentes tipos de casas, bueno, a lo mejor ustedes son quienes conocen el contexto donde van a aplicar. Puede ser que haya un área que le llamen, no sé, las villitas y que haya casas como de gente que tiene más dinero y a lo mejor un área que le llamen, no sé, cerca del río o algo así y entonces haya casas de madera, de cartón. Yo no puedo decirles cómo definir esta variable a ciencia cierta porque no conozco dónde van a aplicar, pero ustedes sí. Entonces, pero lo que sí tendrían que poner es una variable que tenga que ver con esto, o con el tipo de asentamiento, con el área que vive, o si no hay como estas áreas, bueno, podrían preguntar por la casa, ¿no? Pueden preguntar por el material de la casa, o sea, ¿qué les dice que una persona vive en una casa de madera y pues que
que tiene problemas económicos, ¿no? Que está en situación de pobreza. Hay que ir utilizando como un poco esta lógica. Entonces, esa sería una variable. La otra variable que decíamos que era ingreso, bueno, pues difícilmente ni niños ni adolescentes, es más, a veces ni aunque sean ya hijos grandes saben cuánto ganan sus papás. Pero lo que sí le pueden preguntar es si trabaja el papá, que sería una variable, y si trabaja la mamá, o si trabaja algún hermano, o sea, sería una variable por cada una de esas. ¿Trabaja tu papá, sí o no? ¿Trabaja tu mamá, sí o no? ¿Tienes algún hermano que trabaje, sí o no? Y bueno, evidentemente antes de eso tiene que haber otra variable que diga si vive con el papá, si vive con el papá y la mamá, si solo con la mamá, si solo con la abuela. O sea, esas son las variables que les están faltando, no están caracterizando su población. Les digo que de repente me da la impresión como que quisieran ya tener los resultados, como que quisieran correr, pero pues tenemos que ir por pasos porque se están perdiendo. Estas variables que estamos poniendo aquí nos van a ayudar a analizar la información después, a poder darle sentido, para poder ir partiendo la población. Por ejemplo, después si ustedes aplican su escala después de desempeño escolar, pues yo puedo, o sea, analizar mi información a partir del tipo de asentamiento. Y a lo mejor en los datos que me dé voy a encontrar que los que viven en fraccionamiento privado tienen mejor desempeño escolar que los que viven en el área rural. Para eso son estas variables. Entonces no se las salten, por favor. ¿Qué otro tipo de variables sociodemográficas es importante para su tema? Por ejemplo, el número de hermanos que tiene. O sea, no va a tener la misma situación una familia que tiene, o sea, que es el niño y un hermano, a una familia que es el niño y 7 hermanos. ¿Sí me explico? Necesitarían poner una variable que hable del número de hijos y, por ejemplo, una variable que hable, tenían ustedes algo así de privacidad, pero uno tiene que poner las variables en una redacción que entiendan los niños de primaria. Estaban como muy confusas, de hecho me sigue dando la impresión que la sacaron de la teoría, porque por ahí tenían otra que si la comunidad fomentaba el desarrollo social, cultural, algo así. Ahí les puse la anotación, ¿no? Entonces, pero un niño sí te puede entender cuántos hermanos tiene, sí te va a contestar. Y por ejemplo, le pueden preguntar si cada uno de él o de ella y sus hermanos tiene su propio cuarto. Porque si cada persona tiene como su espacio, como su cuarto, te va hablando de una cuestión económica. Una familia que está en pobreza, pues no va a tener un área para cada niño. Además, lo pueden plantear así y luego poner otras dos variables, una que pregunte si comparte cuarto y otra si comparte, bueno, este es cuarto y la otra es si comparte cama. ¿Qué te dice? O sea, para ustedes, ¿cuál sería la familia más pobre en estas dos variables, tomando en cuenta estas dos variables? O sea, los niños que comparten nada más cuarto, pero cada quien tiene su cama, o los niños que tienen que compartir cuarto y aparte tienen que compartir su cama. Si se fijan cómo se va abordando esta cuestión de factor económico con variables sociodemográficas, ¿sí? Bueno, además, como su tema es desempeño escolar, pues tienen que trasladar también estas variables hacia la asistencia a la escuela. Ponían ustedes que yo espero que ya hayan visto el video de la actividad 3 y haya quedado un poquito más claro. Yo les decía en el video de la actividad 3, no se vale hacer encuestas de opinión, porque esta es una clase donde buscamos aplicar la estadística hacia la medición psicológica. Por supuesto que lo más fácil es preguntarle a los niños. Bueno, fácil en el sentido de que para nosotros las preguntas son como lógicas, pero no les va a dar los resultados que esperan. Si le preguntan al niño, ¿tú crees que los problemas económicos afectan al desempeño escolar? Pues sí o no, pero eso no les dice nada. O sea, en todo caso están hablando de creencias, no están hablando de lo que les pasa a ellos. Entonces,
para ver lo que les pasa a ellos, por ejemplo, otra variable puede ser desayunas antes de ir a la escuela, porque si no desayunas, o sea, bueno, lo pueden poner así, y luego si no desayunan le pueden preguntar, ¿por qué no desayunas? A, porque no hay comida en tu casa para desayunar. B, porque no te da hambre. C, porque tus papás no tienen tiempo de darte. Entonces te vas dando cuenta de cuál es la situación con esa persona en particular. Yo les decía, no se valen las encuestas de opinión porque los chicos les van a contestar lo que ellos crean que está bien, ¿no? Pero ustedes no estarían midiendo el fenómeno. Y en todo caso, quienes tienen que sacar esas conclusiones de si afecta la cuestión económica en el desempeño escolar son ustedes. Para eso es el instrumento que van a aplicar. Sino que chiste, vamos y preguntamos a todos lados qué es lo que piensan y nunca lo medimos, ¿no? Entonces, esa sería otra variable, ¿no? Desayunas, o sea, te dan de comer antes de ir a la escuela. Otra que va relacionada, llevas lonche y lo mismo, si no llevas, ¿por qué no llevas? Uno, porque no tienes dinero para llevarlo, o sea, en tu casa no tienes dinero para ponerte. Dos, porque no te da hambre. O tres, porque tus papás no tienen. Y si se fijan, el hecho que no tenga hambre el niño, allí hablaría un poco de descuido de los papás, ¿no? Pero hablaría más de descuido de los, aunque no es su variable, pero les vendría dando como esta noción, la tercera opción que yo les doy, como el que mis papás no tienen tiempo. A lo mejor el niño no desayuna, no lleva lonche no porque no quiera, sino porque los papás se les pasa, ¿no? Entonces, eso es importante también. Otro podría ser si le dan dinero para que lleve a la escuela, y aquí podrían poner rangos. Si les contestan que sí, pensar en poner una variable será preguntar si lleva dinero, y otra que iré en relación con esa será poner rangos. ¿Cuánto? De 1 peso a 10, de 10 a 20, de 20 a 50, y se van dando cuenta ustedes del poder adquisitivo de la familia a la que pertenece el niño. Y luego habría otras, por ahí ustedes metían, hubo varias variables que sí les puse, no tienen nada que ver. Yo creo que se confundieron un poquito o perdieron la noción cuando metieron como tema factores económicos, y luego ya ponían ahí que si los problemas familiares, y por supuesto que son importantes, pero no es su tema, ¿sí? O sea, en todo caso, si les interesan más los factores familiares, pues quédense con esos, pero no los revuelvan porque al último no van a saber qué están midiendo, ¿sí? Entonces, bueno, ponían ahí unas cuestiones de la escuela. Había unas preguntas que luego parecían como de informe de político, que decían, ¿tú crees que lo que está haciendo el municipio es suficiente? Como queriendo que les contestaran que sí o que no, según su propia ideología política. Entonces, no. Como la manera en que se puede enlazar como este mismo factor de cuestión económica con, con la escuela, específicamente es, por ejemplo, si ellos, o sea, se dan cuenta o perciben que su escuela tiene carencias. Por ejemplo, le pueden preguntar si alguna vez se han quedado, si creen que les hace falta material, ¿cómo se llama de hojas y plumas? Material, pues, escolar, no me acuerdo bien el término, como para trabajar. O sea, si creen que en su salón a veces se quedan sin eso, si en su escuela les hacen falta pupitres o mesas, si su escuela alguna vez se ha quedado sin luz o si se han quedado sin agua. eh, y por ejemplo en esta cuestión que querían explorar un poco, como la relación en la familia, bueno, no tiene que ser totalmente peleada, pero sí pueden preguntarle en relación con lo que están estudiando, si alguna vez ha escuchado o presenciado una pelea de sus papás por dinero. Eso te va dando noción de que hay problemas económicos en la familia. Obviamente el niño no se va a enterar de todo el chisme, no lo va a saber bien, pero puede tener esa noción. Acuérdense, ustedes van a entrevistar a los niños. Bueno, no a entrevistar, a aplicarles el cuestionario. Tenían unas de becas que se me hacen importantes, pero hay que darles otra forma de redacción. Por ejemplo, ustedes preguntaban como en esta cuestión de opinión, ¿crees que las becas ayudan a no sé qué? Pues no queremos saber qué creen, ¿no? Queremos saber si tienen o no.
Entonces, una variable podría ser cuentas con una beca escolar y otra podría ser alguno de tus hermanos. A lo mejor él no tiene, pero los hermanos sí. Entonces hay que hacer dos variables separadas. Y luego hay una variable por ahí que les puse en la corrección, donde, donde les ponía que ustedes hablaban como de la ausencia. Preguntaban, ¿crees que la ausencia escolar es un síntoma de rendimiento escolar o de deserción, algo así? Ahí ya, si le pusieron deserción, la verdad es que no me acuerdo, ya estarán hablando de otro tema. Por favor, siempre tengan como en cuenta el tema que están trabajando, pero sí lo pueden enlazar, o sea, la idea es buena, nada más hay que aterrizarla. Por ejemplo, sí le pueden preguntar al niño, ¿alguna vez has dejado de hacer alguna tarea porque no tenías dinero para comprar el material? O sea, porque en tu casa no tenían dinero para comprar el material, o le pueden preguntar si alguien de su familia ha tenido que abandonar la escuela porque no había dinero para mandarlo, ¿no? Para la inscripción o para el uniforme. Eh, y otro se ha dejado de ir a la escuela porque no tiene dinero. O sea, una vez inscrito, si de plano no ha tenido dinero como para, pues no, ni para el lonche, ni para el camión se tiene que agarrar. Entonces, más o menos esta es la noción que yo les quiero dar de cómo hacer sus variables, o sea, de cuáles variables sociodemográficas poner. Obviamente estas son en relación a su tema en específico. Para otros equipos que estén viendo este video y que tengan el mismo problema de que no alcanzan a aterrizar sus variables sociodemográficas, bueno, es en este mismo sentido. Tienen que pensar qué datos, o sea, se fijan, son datos generales que les van a contestar con sí, no, o con cantidades, ¿no? Como esto que decíamos, ¿cuánto te llevas a la escuela? Pues les van a decir 20 pesos, 10 pesos. Este, entonces, pero que les va dando la noción de los datos generales en relación con el tema que están revisando. Bueno, chicas, entonces les envié las correcciones más o menos en la tabla que me enviaron, ahí a través de comentarios, puse cómo pueden poner las variables, pero también con este video espero que les quede un poquito más claro. Seguramente no la van a entender a mi esquema, porque puse puras iniciales, pero escúchenlo con atención y yo les comentaba, ya esta actividad se las califiqué. Pero acuérdense que en la actividad 3 hay que hacer la definición operacional de las variables. Por lo tanto, tienen que mandarme la definición operacional de estas variables ya corregidas, ¿sí? Para que no tengan que hacer doble trabajo, porque si me mandan las otras, igual les voy a pedir que las corrijan. Bueno, entonces revísenlo. Y cualquier cosa me escriben aquí por foro o por mensaje, sí, pero sí traten de corregirlas, bueno, no traten, corríjanlas, por favor, ya para la actividad 3 y cualquier duda, ya saben que igual me pueden buscar por esos medios, ¿sale? Bye.